El ciudadano maestro Jaime González Aguadé, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Buenos días a todos. Gracias por venir a este 75 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hoy aquí reunidos para celebrar una gran historia de éxito. Una historia que inició hace 133 años cuando se instaló la primera planta de generación en la ciudad de León, Guanajuato, por la empresa Geyser y Portillo, para satisfacer la demanda de electricidad de su fábrica. A partir de ese día, la energía eléctrica ha sido parte fundamental del motor de desarrollo del país. Esfuerzos como ese fueron la semilla de la industria eléctrica nacional hasta que un día como hoy, 14 de agosto, pero de 1937, con el objeto de incrementar la oferta, llegar a donde no lo hacían las empresas privadas, garantizar el suministro de largo plazo, así como planear y desarrollar la industria, se crea la Comisión Federal de Electricidad. Después de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, la Comisión empezó un nuevo proceso de consolidación, homologando tarifas, reduciendo niveles de tensión eléctrica, construyendo enlaces entre regiones de transmisión, así dando origen al Sistema Interconectado Nacional. Fue entonces, con la responsabilidad de hacerse cargo de la industria eléctrica y a través del trabajo diario de ingenieros, técnicos, linieros, lecturistas y personal de campo, entre otros, que se construyó la infraestructura eléctrica con que hoy cuenta la CFE. Una capacidad instalada de generación de 52,000 megawatts y una red de conducción con más de 760,000 kilómetros, cifras que colocan a la CFE entre las 10 empresas eléctricas más importantes de América, así como de Europa. No obstante, la verdadera fortaleza de CFE radica en su capacidad para enfrentar nuevos retos y sortear los obstáculos que representan el crecimiento del mercado, las transformaciones tecnológicas y las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, en los últimos años, ante huracanes como el recién sucedido Ernesto o sismos como el ocurrido en Mexicali en 2010, la respuesta de la CFE fue inmediata y reconocida por toda la sociedad. Asimismo, cuando el señor presidente, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, tomó la acertada decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro, nunca hubo una interrupción del servicio causada por la toma de control en la zona centro del país. Y casi 3 años después, esta cuenta con un mejor servicio y de mejor calidad, al haberse reducido sustancialmente indicadores como son tiempos de conexión, rezago de las obras y apagones, entre otros. Por otro lado, vale la pena señalar que la CFE también ha cumplido con las metas establecidas por la presente administración, como son los compromisos contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura, incorporando nuevas formas de generación de energía limpia con el propósito de reducir los gases de efecto invernadero. Destaca el cumplimiento de la meta de que el 25% de la capacidad de generación provenga de energías renovables. En la actualidad, la CFE es una empresa de vanguardia, comprometida con la calidad, la transparencia, la adopción de las mejores prácticas internacionales y la equidad de género. Por cierto, qué gusto de nuevo contar con la presencia de la licenciada Margarita Zavala, quien nos acompañó a la graduación de la primera generación de linieras. Sin duda, un paso importante en pro de la igualdad y la mejoría de oportunidades para las mujeres en CFE. Señor presidente, distinguidos invitados, estimados compañeros, los aspectos de ingeniería, tecnología e infraestructura son cruciales, pero no tendrían sentido sin el activo más importante de la CFE, que es su gente. En 75 años, la Comisión ha transitado de ser una empresa tradicional a una empresa moderna, que ha adoptado las prioridades de nuestra época, como la sustentabilidad, la productividad y la preservación ecológica, cuya planta laboral se compromete día con día por dar el mejor servicio posible. La historia de la CFE al servicio del país se explica por el trabajo de cientos de miles de trabajadores y por la visión de futuro que siempre ha tenido el SUTERM, una organización sindical moderna orientada a la productividad y al servicio.
Aprovecho para expresar mis felicitaciones y reconocimiento a los trabajadores de la CFE, a la representación sindical y muy especialmente a su líder, don Víctor Fuentes del Villar, ya que sin su apoyo y visión, que no quede duda, no se podrían haber realizado con éxito las transformaciones trascendentales de los últimos 6 años de la Comisión, principalmente la toma de control de la zona centro y el cambio de régimen de pensiones. Asimismo, extiendo un reconocimiento al cuerpo directivo que ha sabido conducir los destinos de la empresa, enfrentar y superar los retos que día a día se les presentan. Por otro lado, agradezco la presencia de los señores exdirectores generales de la CFE que nos acompañan en esta celebración. El ingeniero Joaquín Carrión Hernández, impulsor del proyecto Manzanillo 2. El ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, de quien recordamos en especial la construcción de la hidroeléctrica Guamilpa en Nayarit. El ingeniero Rogelio Nazca Neri, quien puso en marcha los proyectos de inversión financiada, hoy herramienta indispensable para la operación de CFE. El ingeniero Alfredo Elías Ayub, quien entre muchos otros retos superó la toma de control del servicio en la zona centro. Y del maestro Antonio Vivanco, quien impulsó los 5 pilares estratégicos y lanzó el muy importante proyecto de gasoductos en el noroeste del país. Me sumo a las numerosas y merecidas felicitaciones por su distinguida labor como titulares de la comisión. Hoy, después de aquellos inicios de la industria en Guanajuato, hace 133 años, la empresa eléctrica nacional está lista para seguir venciendo obstáculos, para responder a las exigencias de nuestra época. La CFE nació con la determinación de transformar a México, así lo demuestra su historia. Desde 1937 y por 75 años ininterrumpidos, la Comisión ha llevado luz a los hogares, comercios e industrias de todos los mexicanos. Nuestro país sigue adelante sobre bases sólidas y sustentables, a la vanguardia, abriendo camino, como hasta ahora seguirá estando la Comisión Federal de Electricidad. Muchas felicidades, muchas gracias. El ciudadano licenciado Jordi Herrera Flores, secretario de Energía. El México moderno en el que hoy vivimos no se puede concebir sin energía eléctrica, y para poder contar con ella es fundamental considerar como un elemento indispensable la labor de todos los trabajadores, de todos los ingenieros que laboran en tiempo presente, pero también por los que han laborado en esta gran empresa desde su creación. Hablar de la Comisión Federal de Electricidad es hablar del empeño de miles de mexicanos que día con día trabajan con todo su esfuerzo, sumando energía para mantener literalmente conectado a todo México. Robustecer el sistema eléctrico nacional es una tarea difícil y de gran complejidad que tenemos que ir consolidando año con año, y se ha dado generación tras generación de trabajadores. Para cumplir con los objetivos de la CFE, esta empresa ha tenido que demostrar una y otra vez su gran capacidad para superar exitosamente todos y cada uno de los desafíos que siempre se le han presentado. Desde dotar de electricidad a todos los rincones del país, o inclusive, como lo está haciendo ahora, llevar granjas de energía renovable a las comunidades alejadas de la red y llegar ahora a más de 110 millones de mexicanos. Sin embargo, alcanzar este nivel de cobertura no es un logro aislado. Hemos avanzado decididamente en la creación y consolidación de una red de infraestructura cada vez más robusta, sólida y confiable.
Hace 12 años, la longitud total de las líneas de transmisión y distribución eran de aproximadamente 650,000 kilómetros. Hoy, 12 años después, es de más de 830,000 kilómetros, que es una distancia equiparable a 20 veces la circunferencia de la Tierra. En lo que respecta a la capacidad instalada, en el año 2000 era de alrededor de 35,000 megawatts y en 12 años, las últimas dos administraciones, la capacidad de generación ha incrementado más de un 50%, superando ya los 52,000 megawatts. En este sentido, a lo largo de este proceso de desarrollo de infraestructura, además la CFE ha contribuido con la modernización de nuestro país por medio de la construcción de obras de infraestructura que se convierten en emblemáticas por su gran tamaño. Tan solo en lo que va del siglo XXI, destacamos la construcción de dos grandes nuevas presas, de unidades de geotermia como las de Cerro Prieto en Baja California o los campos eólicos en Oaxaca. En conjunto, estos esfuerzos de renovación y ampliación son el reflejo del monto de inversión física efectuada en el sector, que supera los 300,000 millones de pesos solamente en esta administración, lo que ha permitido invertir y construir 17 centrales de generación, repotenciar Laguna Verde, convertir 2 centrales de combustóleo a ciclo combinado, sumar además por un total de 5,000 megawatts la capacidad renovada en nuestro sistema. Además de esta cuantiosa cantidad en términos de inversión, hemos definido un rumbo claro a partir de la visión rectora de sustentabilidad en el sector energético. Queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que son atribuibles y provenientes del sector energético, y para ello se definieron metas muy concisas en términos de mitigación de emisiones. Para poner un ejemplo, y en lo específico en el caso de la generación de electricidad, la meta se situó en 7.7 millones de toneladas anuales. Con este objetivo en mente, le hemos apostado de manera decidida también a las energías renovables. Hemos determinado que teníamos que medir las emisiones que se generaban en el sector eléctrico, pero además complementar con tecnologías que no generaran ni una sola tonelada de gases de efecto invernadero. En la actualidad, y para seguir en el ejemplo de Oaxaca, ya están instalados una cantidad muy importante de megawatts eólicos que contrasta significativamente a los 2 megawatts que teníamos hace 6 años. Esto nos acerca a cumplir con el compromiso de incrementar la participación de fuentes no fósiles en la generación de electricidad para que allá en el 2024 podemos alcanzar en términos de generación efectiva el 35% de nuestra canasta de generación. Sin embargo, y como ustedes saben, los retos del futuro no se pueden superar viendo solamente los grandes logros del pasado. Tenemos todavía muchos retos, y particularmente hay otro gran reto que también está alineado a la nueva visión de modernidad y sustentabilidad, que consiste en tener al día la red eléctrica, pensar en las redes inteligentes y, por supuesto, continuar con la mejora administrativa y con la calidad en el servicio que da nuestra empresa a todos los usuarios. Esto, por supuesto, implica atender mejor a los casi 7 millones de usuarios que tenemos ya en la zona centro. Y respecto a la zona centro, quiero aprovechar para reiterar mi reconocimiento a todos ustedes, los trabajadores de CFE, que hicieron posible superar este desafío de gran complejidad técnica, de gran complejidad en términos de ingeniería y, por supuesto, de gran complejidad en la tarea administrativa que se ha venido realizando. Y tenemos otros retos en el horizonte. En el futuro cercano, en términos de la vida del país, debemos de consolidar la unión del sistema interconectado nacional con el de Baja California y con el de Baja California Sur, para poder tener mayores beneficios en términos de seguridad energética, para poder reducir costos y aumentar la eficiencia de nuestro parque de generación y dar redundancias al sistema.
Cabe destacar, y le informamos, señor presidente, que estos dos objetivos de interconexión ya están plasmados con metas específicas y fechas determinadas en el nuevo programa de obras de la CFE para el periodo 2012-2026. En suma, después de ver todas estas acciones, todos estos retos, toda la inversión que se ha dado en esta administración, la CFE se ha logrado consolidar como una empresa más moderna, con una nueva visión y con un profundo compromiso con la sustentabilidad. Hoy más que nunca, México necesita una CFE que contribuya al bienestar de los mexicanos, que siga dotando del servicio eléctrico a quienes aún no lo tienen y que al mismo tiempo fomente la nueva cultura del uso racional de los recursos naturales y el cuidado y preservación del medio ambiente. En la celebración del aniversario número 75, es evidente que la Comisión Federal de Electricidad ha renovado su compromiso de servicio con los mexicanos y que sin duda alguna seguirá impulsando la construcción de un México más próspero y mucho más fuerte. Un México sustentable que cuida a esta generación, pero que sobre todo cuida a las futuras generaciones. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Toda la red con la cancelación de la plantilla. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es para mí, déjenme decirles y empezar por esto, queridos amigos, para mí el trabajo de Alfredo Elías Ayub y el de Antonio Vivanco, aunque mucho más breve, ha sido un trabajo ejemplar, muy dedicado, donde pudimos hacer grandes cosas en Comisión Federal de Electricidad. Es una lástima que por razones de salud, razones familiares, en ambos casos, ellos hayan tenido que dejar este maravilloso proyecto, pero han sido y seguirán siendo factores fundamentales del éxito de Comisión Federal de Electricidad, y es mucho todo lo que han aportado en esta gran institución. Desde luego rinde frutos a millones y millones de mexicanos. Así que muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Antonio. Es un gran aniversario para Comisión Federal de Electricidad. No sé cómo se diga cuando se cumplen 75 años, ¿es un aniversario de qué? A ver, alguien que sepa de eso, ¿eh? ¿Diamante? Muy bien. Pues el aniversario de Diamante de Comisión Federal de Electricidad. Yo ando cumpliendo mi aniversario de oro también, así que me queda muy pendiente. Cuando yo nací, ya CFE llevaba 25 años funcionando. Así que quiero felicitarlos muy sinceramente por estos primeros 75 años de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque la empresa ha contribuido de manera decisiva a la edificación de un México moderno, en lo económico y en lo social. Me da gusto que estén reunidos aquí varios exdirectores generales de la empresa, cuya visión y compromiso pues ha sido clave para consolidar a la CFE como pilar del desarrollo nacional. Y en particular reitero mi gratitud a quienes me han acompañado a lo largo de esta administración, a Alfredo Elías Ayub, Antonio Vivanco y desde luego al maestro Jaime González Aguadé, quien ha tomado esta responsabilidad para completar este ciclo fundamental en Comisión Federal de Electricidad. Desde luego saludo con afecto a los trabajadores de la comisión que hoy nos acompañan, a los de todo el país, a los ingenieros, a las ingenieras, a los técnicos, a las técnicas, a empleados, empleadas de Comisión Federal en todo México, a los electricistas en general, que día a día están apoyando lo mejor de sí para llevar la energía a todos los rincones del país. Con ello se promueve el progreso y el bienestar de las familias mexicanas. La CFE ya está reconocida como una de las mejores empresas del mundo en su ramo
y para mí ha sido un honor trabajar con ustedes, al frente de ustedes también, en estos 6 años. Hoy se celebran ya 75 años de vida de la Comisión. Un día como hoy, precisamente un 14 de agosto, mi paisano, el presidente Lázaro Cárdenas, emitió el decreto que creaba la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí se establecía en su objetivo que sería organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener el mayor rendimiento de los intereses generales. Y es justamente lo que ha hecho la CFE desde entonces. La empresa ha cumplido su labor con entrega y con responsabilidad. El desarrollo que México ha alcanzado en las últimas décadas, pues es claro, amigas y amigos, que no se podría entender sin la Comisión Federal de Electricidad. Hoy la empresa se ha consolidado como un motor indiscutible del progreso de nuestra economía y del país en general. La historia de México, la historia contemporánea y la historia de la CFE van de alguna manera, amigas y amigos, de la mano. No hay estrategia de desarrollo y no hay políticas públicas de desarrollo que se puedan entender sin la participación decidida de esta empresa. Y esto es así porque con la electrificación vienen muchas cosas a las comunidades del país. Me dio mucho gusto hablar con la gente de Guaycora, en Sonora, porque ahí es donde está ya prácticamente el remanente de la gente que no tiene electricidad en México. Nosotros ya prácticamente terminamos la tarea de llevarlo más o menos a las comunidades mayores, más desarrolladas del país. Tenemos un proyecto que se llama Luz para México, que es precisamente lograr una bandera blanca de electrificación a comunidades mayores de 100 habitantes en México. Y esto es algo muy importante. Con la electrificación además viene la actividad económica, viene la creación de más oportunidades de progreso para nuestra gente. México no sería el gran país que ahora tenemos sin el compromiso de CFE y de sus trabajadores, porque gracias a su esfuerzo, a su talento, a su dedicación, estamos construyendo literalmente una nación más moderna, más fuerte y más próspera. Hay algunos ejemplos que vale la pena recordar. Primero, la CFE ilumina a México, ilumina cada vez a más mexicanos. Baste señalar que cuando fue creada, hace 75 años, México tenía 18,5 millones de habitantes. De ellos, solo 7 contaban con electricidad, 7 de 18, de alrededor del 38% nada más. Y por supuesto, imaginarán que ese 38% estaba en algunos centros urbanos sin contemplar a las poblaciones rurales donde vivía la mayor parte de la gente. Déjenme, por cierto, contarles una anécdota personal que pocas veces he contado. Mi abuelo, Luis Hinojosa González, probablemente antes de que existiera la CFE, una de las muchas cosas que hizo en su vida, porque tenía que mantener a 16 hijos, tenía que trabajar mucho, fue también dedicarse al asunto de la electricidad. Entonces, en Puruándiro, donde nació mi madre, por cierto, en Michoacán, él introdujo la electricidad. Y para ganarse la vida, contrataba electricidad de la empresa que estaba precisamente en Guanajuato, creo que era, no recuerdo el nombre, y la llevaba y vendía a peso el foco, entonces ponía sus foquitos en el pueblo, ¿no? Y electrificó varias comunidades así, incluso Zitácuaro, que es una de las grandes, de las ciudades más grandes, también fue a poner electricidad. Se dedicó a muchas cosas, en fin, pero por las anécdotas familiares me consta el esfuerzo enorme que implicaba llevar la electricidad al país, y
me da una idea clarísima de la proeza que significó para CFE electrificar a una nación como México. ¿Cómo estamos ahora? Miren, hoy calculamos que si en el censo del 2010 teníamos 112 millones de habitantes, hoy debemos andar por 115. Y ya hoy 113 millones de mexicanos cuentan con electricidad. Estamos hablando de más del 98%. Cuando yo entré a la presidencia era el 94%. Entonces avanzamos 4% en estos años, que es mucho, pero es más si se consideran dos factores. Uno, que es un avance considerando el incremento de la población. Entonces es un avance real que anda por considerando el aumento, pues, del número de habitantes. Y segundo, es un avance en el límite. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está muy retrasado en electrificación, pues se avanza mucho más rápido. Pero ya cuando uno está llegando a las cifras marginales, a las últimas, el esfuerzo tiene que ser enorme. Electrificar una colonia aquí en la Ciudad de México, pues es rápido, se cablea, en fin. Electrificar a una comunidad como Guaycora, que está a 40 kilómetros del punto más cercano de electricidad, es mucho más complicado. Es como bajar de peso, ¿no? Los primeros kilos son más fáciles cuando uno tiene mucho de más, pues ya los últimos son verdaderamente un lío, ¿no? Pues así es el esfuerzo que hemos hecho y hemos llegado al 98% de la población, y con este proyecto de Luz para México vamos a levantar bandera blanca en comunidades de más de 100 habitantes, y por eso estamos haciendo, pues ya no el cableado porque se vuelve incosteable, sino la electrificación con plantas generadoras renovables, en este caso las celdas solares, como las que por cierto tenemos aquí en el Museo Tecnológico. Segundo, ¿qué más hicimos en el gobierno, concretamente en esta administración? Pues seguimos impulsando grandes obras que significan progreso y bienestar para las mexicanas y los mexicanos. Lo dije y lo reitero, desde antes de ser presidente, dije que este iba a ser el sexenio de la infraestructura. Y ha sido ya, amigas y amigos, el sexenio de la infraestructura. Lo ha sido, por ejemplo, en carreteras, donde acabaremos, por ejemplo, con 22,000 kilómetros más o menos de carreteras construidas o modernizadas, que es más que lo que se construyó y modernizó en los 2 sexenios anteriores, juntos, y casi lo que se construyó y modernizó de carreteras en los 3 sexenios anteriores, casi. También en materia de inversión eléctrica hicimos un gran esfuerzo. Entre 2007 y el 12, por ejemplo, debemos haber destinado, ya lo mencionaba el secretario de Energía, por ahí del orden de 300,000 millones de pesos a la inversión de infraestructura eléctrica, una cifra sin precedentes en mucho tiempo, pero además con obras monumentales. Sí, me tocó inaugurar, por ejemplo, como presidente, la presa del Cajón, que fue un proyecto que venía desde el anterior sexenio, donde por cierto me tocó participar como director de Banobras primero y como secretario de Energía después, en una gran parte de los diseños de la presa del Cajón. El diseño financiero de la presa del Cajón, por ejemplo, en el que trabajó mucho CFE, Energía, Hacienda y el propio Banobras, fue clave porque no había manera de hacer proyectos financiados de tanto dinero, de más de $1,000 millones, y había que hacerlo, recuerdo, un concepto que se diseñó entonces que eran hitos, ¿no? Es decir, a cachitos, digamos, había que hacer el diseño financiero, se completaba un hito y se volvía a financiar, y eso ha permitido revolucionar la manera de financiar grandes obras de infraestructura, ese solo mecanismo financiero. Entonces, me tocó inaugurar el Cajón, pero lo que decían hace un rato es bien significativo, amigas y amigos. Aquí los ingenieros me corregirán, y mejor no decir nunca, pero la verdad es muy difícil que una presa de las dimensiones de estas se empiece en un sexenio y se acabe en el mismo sexenio, porque duran años y años literalmente. La presa de la Yesca, y ojalá sí la pueda ir a inaugurar, no sea que me echo para atrás en mis palabras, la presa de la Yesca va a ser una presa de su tamaño, como pocas creo, si no es que la primera, que se inicia en un sexenio y se acaba en el mismo sexenio.
como también la regasificadora de Manzanillo, que estamos hablando de inversiones, amigos, de miles de millones de dólares. En la regasificadora de Manzanillo tuvimos que hacer prácticamente un puerto nuevo en la laguna de Cuyutlán, además respetando el mangle. Tuvimos que hacer una vía férrea nueva que pasa sobre la laguna. Tuvimos que hacer un dragado totalmente distinto porque requieren esos barcos mucho mayor profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto integral Manzanillo, que también es de las grandes obras de infraestructura de este sexenio. Es decir, 3 proyectos, El Cajón, Manzanillo y La Yesca, que hablan de la gran capacidad de las ingenieras y los ingenieros de CFE. La presa de La Yesca, como se dijo, va a ser la segunda más grande del mundo por su tamaño. Valdría la pena ver una imagen de la cortina, digamos, desde abajo, es realmente impresionante. Tercero, la CFE además ha validado su carácter de empresa al servicio de México porque ha estado con los mexicanos en tiempos bien difíciles. Es significativo y valdría la pena estudiar, por ejemplo, todo lo que les tomó a los americanos reconectar la electricidad en Nueva Orleans después del huracán Katrina. Fueron meses completos, meses. En cambio, la Comisión Federal de Electricidad, cualquier huracán que pase por aquí, desde el primero que me tocó a mí, que creo que fue el DIN, Alfredo, el huracán DIN allá en Chetumal y en fin, la reparación del servicio se hace en cuestión de horas, máximo días. Una verdadera proeza que habla de la gran experiencia de los ingenieros de CFE. Hay trabajadores de la comisión que han perdido la vida, muchas veces por los riesgos que toman, pero eso ha sido constante. Ya se sabe si viene un huracán, si viene cualquier otro fenómeno meteorológico, ya se sabe que CFE está lista y preparada para reconectar en cuanto pase, digamos, las rachas de viento más fuertes. Pero otro ejemplo más claro, amigas y amigos, fue lo del río Grijalva en el año 2007, que sí está para el anecdotario, francamente, lo que pasó en aquel año. Imaginen ustedes el escenario, ubíquense en aquel Tabasco de 2007, súper inundado. En 3 días había caído el 30% del agua de todo el año en promedio en la cuenca de Grijalva. Tabasco estaba inundado, se llegaba a calcular 60 o 70% de todo el territorio. Y para quienes no conocen la zona, digamos que Tabasco es una gran planicie pantanosa, incluso en puntos abajo del nivel del mar. Y la cuenca del río Grijalva viene de las montañas de la sierra de Chiapas, Tabasco, y está en un punto más elevado, donde están las 4 grandes presas del sistema de CFE. El problema es que la última presa, la presa Peñitas, pues está arriba de todo ese valle, que ya estaba inundado. Y si la presa Peñitas, por ejemplo, tiene que desfogar a máxima capacidad, pues también medio inunda ahí aquellas zonas. Ahora sí que llovería sobre mojado si hubiera que desfogar Peñitas. Pero ya no solo, ¿por qué se tiene que desfogar? Pues obviamente porque si no la presa puede reventarse, si pasa los límites máximos de seguridad. Y así estábamos viendo cuánto se desfogaba de Peñitas para poder ir desahogando la inundación, en fin. Pero una mañana me habla Alfredo Elías Ayub, por ahí de las 4 o 5 de la mañana, ya no me acuerdo. 6, ¿verdad? Más o menos, sí. Y me dice, señor presidente, tenemos un problema en la cuenca del río Grijalva. Sí, ya lo sé, está lloviendo mucho. En fin, no, es que algo pasó, no sabemos qué pasó, no podemos llegar todavía. Y pues toda una incógnita porque era un lugar de muy difícil acceso. Esperamos a que hubiera luz para mandar, desde inmediato se mandaron los primeros helicópteros que por las malas condiciones del clima no pudieron volar en la noche, había que esperar a que hubiera luz del día. Pero algo grave había pasado según los primeros reportes que llegaban de algunos lugareños que no tenían comunicación. Era un caos esa mañana. Hablé con el gobernador de Chiapas, él mismo decía, bueno, el reporte que tengo de la gente, y él creía que era un volcán, porque allí estaba el Chichonal, ¿no? Pensaba que era un volcán porque la gente dice que se sigue moviendo el terreno y han muerto muchas gentes, en fin, era una situación que por
al menos de larga distancia, ya medio dantesco. Finalmente fui yo mismo a aquel lugar y se había desprendido todo el cerro. Hagan de cuenta, un tajo completito de cerro sobre el río y estaba bloqueando todo el río. En una situación muy inestable, porque en cualquier momento ese tapón, que no estaba diseñado por los técnicos de CFE, hay que decirlo, pues corría el peligro de reventar. Eso es lo que iba a pasar cuando acumulara presión suficiente, iba a reventar, iba a provocar una avalancha de millones de metros cúbicos de agua súbita sobre la presa Peñitas, que estaba como a 4 kilómetros de ahí, con lo cual iba a reventar la presa Peñitas, con lo cual iba a sobreinundar todavía el valle de Tabasco. De esa magnitud era la gravedad de lo que estaba ocurriendo. No había manera de llegar, se tardaron varios días en abrir caminos de acceso. Recuerdo la discusión enorme para llevar la maquinaria, si la íbamos a llevar en pangas desde Peñitas, si la íbamos a abrir caminos. Finalmente hubo una práctica de todo. ¿Cuál era el reto, amigas y amigos? Que como seguía lloviendo en Chiapas, el río seguía acumulando presión sobre el caído, que así se le llamó al desgajamiento del cerro, y este riesgo de que se reventara el famoso caído iba a ser una verdadera tragedia sobre Tabasco. No habría refugio, digamos, en Villahermosa que pudiera contener a la gente ante un cataclismo de esa magnitud. Entonces, bajo la dirección de Alfredo, también con la colaboración entre CFE y Conagua, se hizo todo un equipo con los mejores ingenieros y las mejores empresas de México y acabar un túnel o un canal de desfogue del caído. Y se exploraron todas las alternativas. Yo recuerdo que todos nos pusimos a estudiar qué se podía hacer. El material que le llegaba al director, entonces Alfredo, pues me lo pasaba. Recuerdo que exploramos alternativas y nos dijeron, bueno, hay una experiencia muy parecida en Ecuador, en la presa de la Josefina, se llamaba. Y entonces resulta que también había desprendido un cerro en Ecuador y también tenían ese riesgo. Pero entonces los militares ecuatorianos que estuvieron a cargo de la obra, para poder abrir el canal más rápido, empezaron a dinamitar el canal para abrir. Pero eso ocurrió, eso generó un mayor desprendimiento sobre el caído, lo cual hizo imposible, y al final tronó con la presión del agua todo aquello y fue un caos enorme, aguas abajo, en la experiencia más conocida o más cercana, que era la de Ecuador. Entonces habría que trabajar, y había que trabajar contra reloj. Y entonces yo recuerdo que mandé poner una cámara, bueno, había cámaras, y pedí que me conectaran en vivo, online, digamos, de internet, al escritorio, a la computadora de mi escritorio. Entonces 24 horas al día podía observar el avance de los trabajos del caído, y todos los días Alfredo me reportaba a qué nivel, a qué cota iba la perforación del canal. Es que vamos ya en la cota 112, es que hoy llegamos a la cota 108, y es que hoy llegamos a la cota 97, y hasta que llegáramos a la cota 82, no me acuerdo cuál era, pero una de esas, ¿no?, era que finalmente podía abrir el agua. Apenitas finalmente logramos abrir ese canal, y hoy, pues probablemente es uno de los retos más estresantes que nos tocó vivir en estos años con CFE, pero también yo creo que, aunque no es una de las obras más visibles, porque pues ahora sí que no es una presa, no es un puerto, es simplemente un río, el que vaya ahí va a ver un río con un canal, pero tuvieron que removerse 20 millones de metros cúbicos. Lo que se tuvo que remover, nos explicaban acá, para corregir la falla de la Yesca, fueron 5. 20 millones de metros cúbicos, amigas y amigos, para que nos demos una idea, es haber movido entre noviembre y diciembre de 2007 20 veces la pirámide del Sol de Teotihuacán. 20 veces. Ahora sí que abriéndole paso. Y finalmente está funcionando los túneles que se hicieron después bastante bien. Esto, una proeza de ingeniería mexicana, le valió a CFE el premio Edison 2009 como el más prestigiado a nivel internacional que se otorga a empresas del mundo.
Cuarta cosa que vale la pena destacar en estos años: la entrega y el compromiso de los trabajadores de comisión, que ha sido clave para llevar el servicio eléctrico o sostener el servicio eléctrico en esta zona centro del país. También esto está para el notario, a lo mejor no tan detallado ahorita porque no quiero tomar mucho tiempo, pero déjenme decirles, ¿no? Desde que yo era secretario de Energía, habida cuenta de los problemas de Luz y Fuerza, era evidente que la empresa había salido totalmente de cualquier parámetro de competitividad y que los costos iban en aumento. Y desde que yo fui secretario de Energía, en las negociaciones para evitar la huelga de Luz y Fuerza, llegamos a un convenio de productividad con el sindicato, entonces de Luz y Fuerza, el SME. Después yo salí de la Secretaría de Energía por razones que pues, no vienen a cuento en este momento, no me acuerdo por qué. Y desgraciadamente ese convenio nunca se cumplió. Cuando en 2007, 2008 tuvimos que volver a negociar el contrato colectivo, el reclamo del gobierno federal era por qué no se había honrado la palabra de aquel compromiso de competitividad. Y en 2008, incluso en la negociación del contrato colectivo, publiqué el primer decreto de intervención de Luz y Fuerza. El decreto se publicó en el Diario Oficial. Ya a las 10 de la mañana, pocas horas o minutos antes de que entrara CFE a tomar posesión, digamos así, de Luz y Fuerza, finalmente se llegó a un acuerdo con el entonces sindicato. Pero la condición que establecimos era que se cumpliera un convenio de productividad y competitividad de Luz y Fuerza, porque si no, de otra manera, y se sabía, no habría alternativa más que intervenir la empresa. Se firmó ese convenio y ese convenio nunca se cumplió. Se alegó que, bueno, pues sí, el convenio estaba firmado, pero como iba contra el contrato colectivo de Luz y Fuerza, pues no lo iban a cumplir y todos tan campantes. Y se les hizo saber a los señores que no, aquí no es todos tan campantes, ni aquí va a seguir todo igual. O se cumple el convenio o tendremos que hacerlo cumplir. Pasó el tiempo, pasaron todas las cosas, vimos que iba deteriorándose el problema de Luz y Fuerza, la pérdida de competitividad, en fin, y un problema sindical que comenzó a surgir ahí, pero al gobierno finalmente, a la hora de que se preparaba el presupuesto para el año 2010, era evidente que no le quedaba otra alternativa. Los subsidios que tendría que dedicar el gobierno federal a Luz y Fuerza serían del orden de 50,000 millones de pesos para el año 2010 y creciendo. 50,000 millones de subsidio por encima de lo que se cobra de tarifas al usuario. Y eso pues definitivamente ya no podía seguir. Pero no podía intervenirse hacer una empresa así, si no se reunían una serie de requisitos. Y entonces, en la oficina de la Presidencia de la República, reunidos con varios funcionarios públicos, algún día les escribiré quiénes, ante la idea y la propuesta de que hubiera la intervención de Luz y Fuerza del Centro, establecí 10 condiciones sin las cuales no habría intervención. Si no se cumplía una sola de las 10, no habría intervención. Pero entre las condiciones más importantes para ir adelante en una decisión tan crítica, tan delicada, tan compleja como era la intervención, estaba la capacidad operativa de Comisión Federal de Electricidad y el reto de poder hacer una intervención sin suspender el servicio en la zona metropolitana y en el centro de la República. Y claramente se lo comenté al ingeniero Elías Ayub también, y la respuesta, independientemente de las consideraciones políticas, sociales, etcétera, es que puede pasar esta circunstancia, es que puede pasar esto. Pero a ver, podemos asegurar que los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad pueden operar el Luz y Fuerza del Centro o
o tomar el servicio que dejaría en este caso Luz y Fuerza con la extinción. Se valoró y cuando llegamos a la conclusión de absoluta certeza de que se podía hacer, entonces se avanzó en esas decisiones. Hubo otras condiciones que se fueron verificando una a una y finalmente, en octubre de hace casi 3 años, se tomó la decisión y se intervino. No hubiera sido posible, amigas y amigos, sin el valor, la capacidad técnica y la entrega. Y sobre todo quiero subrayar el enorme amor a México de las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que en el instante pudieron operar sin problemas la distribución en la zona centro del país. Implicó, por ejemplo, que CFE pasó de 28 millones de usuarios a 35 millones de usuarios en una sola noche. Es decir, un reto descomunal de un incremento de casi 25% de su servicio. Y se hizo pues prácticamente con la octava o la sexta parte del personal que solía operar en la zona centro del país. Una titánica tarea, brindar servicio a más de 6 millones de usuarios sin interrupciones. Y una vez más, los trabajadores de la comisión demostraron con hechos no solo las capacidades técnicas, insisto, para llevar a cabo sin sobresaltos la distribución de electricidad en la zona centro del país, sino un enorme patriotismo y amor a México que yo les agradezco y les admiro. Y desde entonces, en la zona centro, esta empresa se ha venido modernizando de manera sostenida para que el servicio sea cada vez más eficiente y de más calidad. Y quinto, que ya se ha comentado aquí, que la CFE no solo ha promovido la generación de más energía eléctrica, sino también de manera cada vez más limpia y cada vez más sustentable. Miren, cuando yo entré a la presidencia, solo había 1 megawatt de capacidad de energía eólica, 1 megawatt. Eran 4 hélices, cada una de a cuartito de megawatt, experimentales allá en La Venta, ¿no? Ya venía caminando un proyecto que también me tocó supervisar como secretario de Energía, el primer campo eólico en La Venta. Creo que era La Venta 2 porque La Venta 1 era el de este megawatt ahí instalado. Y me tocó el privilegio de inaugurar el primer campo eólico, en serio, digamos, 100 megawatts precisamente. Yo tengo la fortuna, la satisfacción, el privilegio de que termino mi presidencia con 1,500 megawatts operando ya y por lo menos otros 300 ya construidos que ya están en prueba, como las vimos, y que espero también poder ir a inaugurar. Y otros 2,000 quizá proyectos en curso, o por lo menos 1,500, que harán del campo eólico de Oaxaca uno de los más productivos, no solo de América, sino del mundo. De hecho, el último campo que inauguré es el más grande de América. Por poquito le ganamos un campo americano que está por ahí, pero ya es el más grande de América y, como ustedes oyeron, de los más productivos. ¿Por qué? Porque las empresas eléctricas que se están yendo a eólica, por condiciones de ahorro de energía y costos de otras, como ustedes oyeron, para operar, requieren por lo menos un 22 o 23% de frecuencia del viento. Y aquí en Oaxaca están operando el 40%. 40% del tiempo está funcionando el generador, lo cual le da una enorme ventaja competitiva. Y así como están las eólicas en Oaxaca, están las plantas solares, aún experimentales porque siguen siendo costosas, pero que nos acercan a la meta que queremos. Hoy, amigas y amigos, la CFE también es una empresa limpia en ese sentido y ya hemos alcanzado, ahí en el video decía que estamos alcanzando, pero en realidad ya alcanzamos más del 25% de energía renovable de la electricidad del país. Y ahora que terminemos la yesca, probablemente le andemos pegando un poquito más. En fin, amigas y amigos, hoy que cumplimos 75 años, que cumple 75 años Comisión Federal de Electricidad, yo quiero agradecerles sinceramente a todos ustedes su apoyo, a las y a los trabajadores, a las y a los ingenieros, a las y a los directivos de CFE, a todos los que han estado, que veo aquí,
en la mesa en la fila de adelante, a quienes han acompañado a la administración pública como directores y que ya he mencionado, a Jaime González Aguadé, que ha tomado la batuta este mismo año, a Antonio Vivanco, a Alfredo Elías Ayub, y a todos también, amigas y amigos, no solo los usuarios, sino los clientes de Comisión Federal de Electricidad en todo el país, por su paciencia, por su apoyo a esta gran empresa que es orgullo de todas y de todos los mexicanos. Que la CFE cumpla muchos años más y que siga sirviendo con generosidad al pueblo de México. Muchas felicidades a todos.